Abordarlo en la radio, Mariela, y para eso estamos con visitas. Es que hablamos mucho, muchas veces nos encontramos con amigos, con familia, y viste, tengo un dolor acá, tengo un dolor allá, viste que aquel lo operaron de la vesícula, viste que tenía piedra, viste que esto, viste que el otro, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, y muchas veces creemos que lo que le pasó al otro te va a pasar a vos, y si tenés ese dolor no consultás, pero después te asustás. Por eso es tan importante que en esta mañana podamos hablar con el doctor Juan Sanabria de Provida, del Centro Médico Integral, que gracias a Provida también tenemos al grupo MIT aquí en San Justo. Y un tema recurrente y que hablamos mucho, doctor, son los cálculos vesiculares. Pero cuando hablamos de cálculos vesiculares, ¿solo pensamos en la vesícula? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día para todos, gracias por recibirnos. Vengo en representación de todo el equipo de cirugía de MIT y Provida. Esta es una charla que está un poco trazada porque sí, la habíamos programado anteriormente, pero se dio que había 2 congresos seguidos, cirugía de urgencia, sí, y la tuvimos que suspender. En realidad hoy tendría que estar también acompañándonos Leandro y Ángel, Tucho Pierini, pero están en sus merecidas vacaciones, así que bueno, me tocó venir a mí hoy. Le tocó a usted. Así que bueno. Cálculos vesiculares. Cálculos vesiculares son muy comunes, muy frecuentes, y lo que a veces escuchamos es que hay gente, como bien decís, que lo encuentra o se lo detectan en una urgencia, que es el 50% de los casos, sí, en una urgencia y a cualquier edad, y el resto del 50% son pacientes que en un estudio de rutina se lo detectan porque tienen alguna sintomatología, o algún 25% de los pacientes son pacientes que consultan de prima facie y dicen, me quiero hacer un estudio. Y ahí aparecen lo que llamamos los diagnósticos preventivos, o en una ecografía abdominal no solo podemos encontrar cálculos en la vesícula, sino que al ver riñón, hígado y páncreas uno se puede encontrar con alguna otra enfermedad, como puede ser algún quiste, algún tumor renal o alguna enfermedad en el páncreas, que en ese caso a veces le llamamos causalomas los médicos. ¿Por qué? Porque casualmente encontraste algo que no fuiste a buscar, pero que podés detectar y tratar. Siempre decimos, cuando menos síntomas tiene el paciente, sí, y más rápido se detectan, es mejor. Doctor, ¿de qué lado me duele cuando tengo un cálculo vesicular? El hígado está ubicado a la derecha, arriba, y está cubierto por las últimas costillas. O sea que vamos a encontrar donde la gente dice la boca del estómago, un poquito a la derecha, en la parte media del tórax y a la derecha, por abajo de las costillas. Ahora, la gente cuando tiene ese tipo de dolores, ¿es frecuente que consulte o por ahí se automedica y la mayoría después llega tarde? Depende de la edad, pero normalmente las primeras veces la gente se automedica. Es muy común que digan, bueno, a ver, tuve el partido de Argentina, comimos fiambre, comimos queso, una salsita, cada vez que como salsa me hace mal, la cerveza me hace mal, como mucho me hace mal, yo me tomo una buscapina, un Sertal, una buscapina, un Sertal, y paso, ¿me entendés? Y resulta que, ¿qué estás tratando? Un síntoma, y no sabés que tenés una enfermedad atrás. Claro. Entonces, los síntomas, como decimos en medicina, son para estudiarlos, no para tratarlos. Un dolor abdominal, por ejemplo, si uno está usando cualquier analgésico, el paciente se automedica, no estás haciendo un diagnóstico, estás tratando un síntoma, estás tratando un dolor. Lo ideal es siempre diagnosticar. ¿Por qué se arman esas famosas piedritas que uno le llama? Tengo piedras en la vesícula, ¿por qué se forman? La vesícula está en la base inferior del hígado, es una bolsita del tamaño de una pera, ¿sí?, que tiene la función de recolectar la bilis, cosa que cuando hacemos una comida importante es como una bolsita que se exprime, elimina ese líquido que tiene la vesícula para ayudar a la digestión. Bien, estamos en la web de la radio, le vamos a contar a todos los oyentes porque vamos a ir pasando imágenes para que usted también nos vaya explicando y así podamos entender un poco más y saber qué nos pasa en estos órganos que no vemos, pero que sentimos los dolores o que podemos tener una enfermedad. Y esas piedritas,
¿Por qué? Dice, bueno, se fue al conducto. Bueno, esas piedritas primero se producen Sí. porque en la vesícula el producto de excreción del hígado es la bilirrubina. A veces la bilirrubina puede ser muy densa, precipita en la vesícula y termina formando cálculos de bilirrubina. A veces la vesícula se sobresatura con grasa y se terminan formando cálculos de colesterol. A veces la vesícula se sobresatura con calcio y terminan formando cálculos de calcio, bilirrubinato o, por ejemplo, de colesterol. Ahí había una imagen de los cálculos, recién hace un ratito, donde se veían distintos tipos de cálculos. Sí. Los distintos tipos de cálculo que estamos viendo en este momento, le contamos a la gente para que lo puedan seguir a la gente que está por el canal 68, distintos tipos de cálculos. Cuéntenos un poquito. Bueno, hay una imagen donde se ve distintos tipos de cálculos, que creo que es la siguiente. Usted siga tranquilo que nosotros lo vamos guiando, Bueno. doctora. Hay un delay ahí. De paso, lo interrumpo un segundito nomás. Sí. Hay un accidente de tránsito en este momento. La gente, los corresponsales espontáneos nos están avisando, reiteramos, de un accidente de tránsito en la intersección de Hipólito Yrigoyen e Iriondo. Precaución a la gente que transita por el lugar. Reiteramos, precaución, accidente de tránsito en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Avenida Iriondo. Seguimos, Mariela. Perfecto, estamos viendo entonces en la web los tipos de cálculo, que son esas piedritas que le llamamos todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí se ven en algunas piedritas, se ven piedritas blancas, Sí. que son de colesterol, algunas piedritas color amarillentas, que son de bilirrubina. Sí. Hay una que está media rota, que se ve que... hay una que está media rotita, que se ve que ¿Esa? tiene... Exacto. Que se ve más abajo, que se ve que adentro es amarilla, se ve que ha tenido un depósito de bilirrubina, y después arriba se ha sobresaturado y tiene un depósito de colesterol. Esa que está abajo a la izquierda. ¿Sí? Bien. Entonces, son los distintos tipos. Todas se pueden, o sea, esos distintos tipos de piedritas, la de colesterol, bilirrubina, todo ¿con qué se ven? ¿Con una ecografía? ¿Qué hay que hacerse? Con una ecografía, Ajá. tranquilamente, con una ecografía, y se diagnostican ecográficamente, y cuando uno tiene la indicación, lo importante es que haya 1, 2, 3 o 17, la litiasis vesicular tiene un solo tratamiento, que es la cirugía. Y la cirugía puede ser una cirugía convencional, una cirugía videolaparoscópica mini-invasiva, los tubitos, como dice la gente, o ya también, como se hace en el mundo, por cirugía robótica. Claro, que ustedes la tienen incorporada en el MIT. En el MIT, o sea, se está haciendo la formación, se están preparando los equipos, se tiene que comprar el instrumental, está todo en marcha, pero eso lleva su tiempo también. Los cálculos que pueden pasar pueden tener sus complicaciones. Sí. Los cálculos que pueden hacer que la vesícula tenga un cuadro agudo, o sea, que haga una colecistitis, que alguno de los calculitos pase por los conductos y obstruya el conducto que va del hígado al intestino, y eso hace que el paciente se pone amarillo, orina oscuro, la piel y los ojos amarillos, va de cuerpo blanco, eso lleva varios días. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con una hepatitis. Claro. Y eso se hace por análisis y por ecografía. Una hepatitis, a veces la cosa se complica. Viene un paciente que tiene una hepatitis, aparte tiene cálculo que no sabía, tenés que definir cuál es la situación. Y bueno, lo vas a ver con análisis, con estudio, con serología, para ver si el paciente tiene una hepatitis y hacer la detección del virus. Y cuando los cálculos migran de los conductos, pueden producir estos cuadros del conducto colédoco, que se llama síndrome coledociano, que se obstruye el conducto, y alguno puede obstruir el conducto del páncreas y producir la famosa pancreatitis. ¿Hay distintos tipos de pancreatitis? Hay distintos tipos de pancreatitis, generalmente las dividimos en dos. Las pancreatitis se producen mayormente en nuestro país por los cálculos vesiculares. Y en países fríos, nórdicos o australes, donde hace mucho frío, la gente consume mucho alcohol, y las pancreatitis tienen otro tipo de evolución y son las famosas pancreatitis alcohólicas. Y nosotros a veces también tenemos pancreatitis. Claro. Por alcoholismo, ¿no es cierto?
sumado a los cálculos vesiculares. Juan, la pregunta que por ahí quizás muchos oyentes se hacen es, a ver, ¿un cálculo es lo que produce la pancreatitis, lo que produce, puntualmente, lo produce un cálculo? ¿O no necesariamente? Diríamos que en el 90% de los casos una pancreatitis se producen por cálculos. Pero a veces también puede haber alguna causa metabólica, como puede ser, por ejemplo, un aumento del colesterol o triglicéridos, las hipertrigliceridemias. También vemos que a veces se pueden producir alguna pancreatitis por colesterol, triglicéridos, por obstrucción, digamos, metabólica. Pero normalmente son las graves, son por cálculos. Las pancreatitis se dividen en leves, moderadas y graves. Bueno, y leve, moderada y grave es también la decisión de una persona, me pasó en lo personal, decir, bueno, ¿cuándo me doy cuenta que estoy ante una posibilidad de tener cálculos? A mí en algún momento me dijeron, no, pero es una piedra grande que no se va a romper, quédate tranquilo, después operamos. ¿Cuándo empiezan a ser los síntomas para esa persona que nos está escuchando y dice, a ver, tengo la posibilidad de tener cálculos, ¿cómo lo soluciono? Dolor abdominal, molestias después de alguna ingesta. A veces el paciente dice, debo tener una gastritis porque como algo y me da acidez. Entonces me compro un antiácido. Hoy la otra vez en la charla anterior, si alguien recuerda, hablábamos con Leandro Pierini, que nosotros estamos preocupados, o sea, porque el Ministerio de Salud Argentina autorizó dos cosas: el uso de los vapeadores, que hoy hay un montón de gente, chicos, jóvenes, con muchos problemas respiratorios por el uso del vapeador. Cositas para fumar, que fuman. Para fumar, ¿qué pasa? Que teóricamente se lo tendrían que dar a un mayor de 19, pero a veces lo compra el de 21 y se lo da al amiguito de 14, estamos en un problema. Y el uso de los antiácidos, de los inhibidores de la bomba de protones, del omeprazol, pantoprazol, hoy hay muchos de venta libre. Eso le iba a decir, eso de la venta libre, eso conspira un poco también contra la salud, porque después ya vos decís, me automedico, se me pasa, no pasa nada, y después viene el problema, ¿no? En Chile los cálculos vesiculares son una cuestión de estado, porque es un terreno volcánico y ellos tienen los cálculos vesiculares, entre otras cosas que pueden producir si no se tratan, es el cáncer vesicular. El cáncer es factor predisponente. El cáncer de vesícula es uno de los cánceres más agresivos junto con el de páncreas, como muchos otros, y que a veces si se llega tarde nos da poca posibilidad. Nunca escuché hablar de cáncer de vesícula, sí de páncreas. Cáncer de vesícula. El cáncer de vesícula es un cáncer muy agresivo con altísima mortalidad. En Chile, como tienen mucha litiasis vesicular, ellos tienen, es una cuestión de estado, cálculo, paciente con cálculo, se trata de operar preventivamente. En Japón, que es un suelo volcánico, los japoneses han desarrollado técnicas y estudios endoscópicos porque ellos tienen mucho cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico se divide en cáncer gástrico temprano y avanzado. El avanzado, muy complicado. El cáncer gástrico temprano se diagnostica mediante endoscopía y biopsia. Pero ¿qué pasa? A veces el cáncer gástrico temprano no te da mucha sintomatología. ¿Qué te puede dar? Acidez, alguna molestia. Comí algo y a la noche o a la mañana sentí como que me ardía un poquito acá el cañito hasta la garganta. Entonces, y hace 3 meses que estoy tomando el medicamento, el omeprazol. Y en realidad, como decimos hoy, ¿qué hay que hacer? Hay que diagnosticar, no tapar síntomas. Entonces, si vos te compras un medicamento, un omeprazol para la acidez, ¿qué estás tratando? Un síntoma, pero no sabes qué tenés. En esta parte superior acá en la boca del estómago, a veces cuando un médico ve, yo o cualquiera ve en la consulta, cuando el paciente viene con un dolor o una molestia, tengo que pensar en 2 o 3 cosas. Que no tenga un cálculo en la vesícula, que no tenga una gastritis, que no pueda tener una úlcera, no sé si no puede tener algo gástrico como un cáncer gástrico o dolor en la boca del estómago. A veces el paciente puede tener algún problema cardiológico, ¿sí? Y hay que hacer lo que se llama diagnóstico diferenciales. También pedir una interconsulta al cardiólogo a ver que no tenga algo cardiológico dando vuelta y simula una molestia digestiva. Porque a veces hay pacientes que se infartan y cuando vos hablas con ellos venían con dolores, con molestias y pensaban que era un problemita digestivo. Eso también pasa. Bien, una pregunta que le hago, doctor, tiene que ver con lo que nos hacen los oyentes. ¿El consumo del agua
¿Tiene que ver con los cálculos? Porque uno relaciona agua, piedra, sarro, piedra, etc. ¿Tiene algo que ver o son dos cosas totalmente diferentes? No, no hay una relación directa. ¿No? Hay, por ejemplo, familias que las llamamos litogénicas, hay familias que por generaciones, padre, hijo, nieto, abuelo, tienen cálculos. Hay familias, padre, hijo, nieto, que eventualmente alguno tiene o por ahí ninguno tiene cálculos. Y hay pacientes que comen grasa, fritura, y vos decís, este paciente y no tiene cálculo. Y hay pacientes que por ahí son vegetarianos y forman cálculos, porque también influye no solo la dieta, sino la pared de la vesícula. La pared de la vesícula es la que se enferma y ayuda a sedimentar y a formar los cálculos. Obvio que si vos decís, bueno, un paciente fumador, o entre los fumadores tenés un montón de cáncer de pulmón. Y vos le preguntás al fumador, vos le decís al fumador, che, no fume. Y el fumador te dice, no, pero viste, Pedro, tuvo un cáncer de pulmón y no fumaba. Bueno, acá, si vos comés mal, comés comida chatarra, grasa, que yo, vas a estar dentro del grupo de los fumadores, de lo que probablemente vas a hacer cálculo. Claro. Hoy la formación de cálculos también tiene que ver con la comida chatarra, procesada, rica en grasa, en triglicéridos, etcétera, etcétera. La pregunta, sí. No tenés vesícula, te sacaron la vesícula por X razón. ¿Formás cálculos igual? Sí, puede formar. ¿Y a dónde van los cálculos? Al conducto. Directamente. Entonces hay una imagen, que es la siguiente. Sí, a ver, vamos. Vamos buscándola, no hay problema. La de la radiografía, que se ve ahí. Ajá, vamos a ir a la radiografía. Para la gente que está por la web, puede seguir por la web. Bueno. Puede seguir, ahí está, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Los conductos se obstruyen por los cálculos en dos situaciones. A ver. Teniendo la vesícula o ya no teniendo la vesícula. Si tenés la vesícula... Yo que pensé que me había liberado de ese problema, sigo continuando. No, todavía no. O sea, a todos nos puede pasar. Ajá. Vos podés tener un cálculo en la vesícula, el cálculo se salió y se fue al conducto, obstruyó el conducto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está el conducto obstruido? ¿Hay que operar? No. Hay que hablar con el endoscopista tiene que programar una endoscopía, ahí se ve ver la imagen de la endoscopía con el conducto, adentro del conducto negro se ve una cosita blanca, ¿sí? A ver si... Lo estamos viendo, usted que tranquilo, lo estamos viendo. Está perfecto. Bueno, No te vayas, sí. bueno, se ve una cosita blanca que es el conducto, que eso lo tiene que sacar el endoscopista. Ajá. Una vez que se saca esa piedrita, ahí se ve negro porque se inyecta una sustancia de contraste. Entonces, cuando sería primera, segunda y tercera, claro, vamos guiándonos para eso. Sí. La primera, la segunda, cualquier imagen sirve, porque ahí lo que se ve blanco son los cálculos, lo negro es el endoscopio, se saca el cálculo a través de la endoscopía y una vez que el conducto queda limpito, al paciente hay que operarlo en lo posible, si tiene la vesícula, a las 48, 72 horas, porque esa sustancia de contraste a veces nos produce una colecititis química. El paciente viene amarillo, ojitos amarillos, haciendo caquita clara, toda la piel amarilla. ¿Por qué? Porque ese cálculo no está dejando fluir la bilis y la bilis tiñe mucho los tejidos. Sacamos ese cálculo, dentro de las 48, 72 horas hay que hacer la cirugía de vesícula. Y respondiendo a tu pregunta, una vez que paciente, los conductos de la vía biliar naturales tienen 4 o 5 milímetros. Un paciente que se opera de la vesícula, después con el tiempo los conductos del hígado, el colédoco, aumenta su tamaño. En vez de tener 4 o 5 puede llegar a tener 8 o 9 milímetros. ¿Por qué? Porque al no tener la vesícula, la naturaleza sabia hace que se agrande el conducto, cosa que fluya más rápido la bilis. Perfecto. Y después de 2 o 3 años se pueden formar cálculos, que serían los cálculos que se forman después de que un paciente fue operado. A veces también puede pasar que nos toca operar pacientes con microcalculitos que no tienen ningún síntoma, se opera y a veces alguno de esos calculitos chiquititos queda dando vuelta y con el tiempo va creciendo dentro del conducto. Perfecto. Y a veces antes de los 2 años hay que extirparlo, o sea, son complicaciones de los microcálculos. Doctor, dicen por acá, ¿es verdad que el dolor de la vesícula se activa por el estado nervioso? No.
O sea que si tiene una molestia cuando está nervioso tiene que ser otra cosa, no es porque es un cálculo de nervios, digamos. No, o sea, tiene nervio, puede tener un dolor en la boca del estómago porque casi perdimos con Egipto, pero no va a ser por eso. O sea, normalmente va a haber una relación entre lo que es el cálculo, la molestia y la posingesta, depende de lo que uno coma o consuma. Claro. La otra pregunta que hay por acá, ¿los cálculos van primero al hígado o primero a la vesícula? No, los cálculos se forman exclusivamente en la vesícula. ¿En la vesícula? En la vesícula. Los cálculos se forman en la vesícula. Cuando dice me duele el hígado, nada que ver, entonces. No, o sea, el hígado ¿te no puede doler duele, el hígado duele la vesícula. La vesícula es la que duele. Duele la vesícula. Bien. ¿De qué lado está la vesícula en el cuerpo? Arriba. Pregunta porque son No, cosas ya que... le pregunté por Claro. eso. No, pero yo la hago de vuelta repetimos, porque están repetimos. preguntando. A ver. Arriba, La a gente la pregunta, derecha, María. Ajá. por abajo de las costillas, normalmente la costilla, la última costilla Sí. acá a la derecha, cubre el hígado. La naturaleza nos ha hecho que el hígado esté cubierto por la última costilla. Normalmente llega ahí. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta más. Sí. Hernia intestinal. Es como una pelotita. ¿Tiene algo que ver con los cálculos? ¿Son dos cosas diferentes? No, nada que ver. La hernia, por definición, ¿cuándo hay una hernia? Cuando se produce un orificio a través de la pared abdominal y Sí. el contenido abdominal, intraabdominal, intenta salir a través de ese orificio. Entonces, nada que ver con una hernia. Y después, ¿qué le decimos a los pacientes? Bueno, ahí hay dos imágenes, dos fotitos de vesícula. Sí. Lo interrumpo un segundo, va a tener que ponerse auriculares, están ahí arriba. Hay un oyente que quiere hacer una consulta, ya que está, todo sea por la mutual de la radio, no hay problema, le vamos a preguntar. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Quería preguntarle, muy bien usted, saludos al doctor. Quería preguntarle, yo estoy diagnosticada con gastritis crónica, tomo todos los días un omeprazol de 20 miligramos. ¿Eso me afecta en otro órgano del cuerpo? No, primero habría... buenos días. Buenos días, gracias por doctor. la ¿Cómo le pregunta. Primero hay que ver a qué llamamos gastritis crónica. Si uno tiene una gastritis crónica, usted viene tratada con su médico de cabecera, con su gastroenterólogo, y se viene haciendo controles cada 6 meses, cada año, bueno, ahí podemos hablar de una gastritis crónica y hay que ver cuál es la causa de la gastritis crónica. Puede ser un reflujo, puede ser una hernia hiatal, puede ser una hernia en el diafragma. Ahora, si a usted le diagnosticaron gastritis crónica hace 7 años y usted sigue tomando la medicación y no hacen los controles, bueno, cabe la posibilidad que en algún momento esa gastritis pueda variar y ser o una úlcera o, Dios no quiera, pensar siempre que el tejido gástrico puede malignizar. Entonces, lo ideal es siempre ir controlándolo con endoscopía. O sea, la gastritis crónica es un tiempo. Por ahí yo a veces veo gente que me dice, tengo una gastritis crónica, ¿de cuándo? De hace 7 años. Le hace una ecografía y tiene un cálculo vesicular. Claro. Tengo una gastritis crónica, ¿de cuándo? Hace 10 años. Eso no existe. Entonces, le haces un estudio, el paciente tiene una hernia hiato. Perdón, doctor. Sí. La endoscopía, ¿cada cuánto se hace? Y Yo me la hice ya hace 1 año y medio y me salió eso. No, está bien. O sea, por ahí puede tener también una gastritis con un Helicobacter pylori, que es una bacteria que se estudia y que se trata con antibióticos durante una semana. Y si usted se hizo una endoscopía hace 1 año, perfecto, dentro de 1 año y medio, 2, se la tiene que volver a hacer. Y cuando se hace la endoscopía, siempre recomendamos hacer la biendoscopía, o sea, la videogástrica y la videocolonoscopía. O sea, en el mismo momento se hacen los 2 estudios y si usted tiene un estudio colónico normal, tiene que estar contenta y repetirla a los 4 años. ¿Sí? Ajá. Entonces, Bueno, de esa doctor. manera, si en la próxima endoscopía le aparecería algún pólipo o alguna enfermedad maligna en el intestino, va a estar en etapa teóricamente de tratamiento o curativa, porque no va a ser una enfermedad avanzada, porque va a estar dentro del periodo de estudio. Bien, Bueno, gracias. muchas gracias. a la Muchísimas oyente. gracias, doctor. Que tenga buen día. Buen día. Gracias, igualmente. El doctor Molina le contestaba. Ahí está, sigamos, Mariela. Tenemos una imagen. Sí. ¿Eso es una vesícula, doctor?
Bueno, esa imagen que se ve ahí Sí. es una vesícula, es una imagen de una cirugía videolaparoscópica, es una vesícula que, ¿qué decimos? Paciente que se programó, que llegó a la cirugía, que no es un cuadro agudo, ahí ves la imagen magnificada, ahí se ve una liñita bordó finita, Sí. Eso sería una venita, ahí estamos viendo en el orden del milímetro con la videolaparoscopía. Claro. Por abajo donde se ve la grasita, Sí. eso que estás marcando ahí vamos a ir a buscar el conducto cístico y la arteria, que son las dos estructuras que se cierran, se cortan y después se saca la vesícula. Y ahí estamos hablando de estructuras de 2, 3, 4 milímetros, el orden de los 2 o 3 o 4 milímetros. Y si vamos a la otra imagen, Bueno, ¿qué estamos viendo ahí? Y Porque- ahí ya estamos viendo esto que ya ahí los cirujanos ya empezamos a transpirar un poco, que no es de las peores, hay peores, pero ¿sí? esto la puse para mostrar. Ahí se ve la misma vesícula Sí. que está inflamada, ahí se ve pus allá arriba. Ah, ahí ¿lo blanco se es ve- pus? Sí, ahí se ve el conducto acá abajo que está dilatado, entonces ya ahí es un cuadro agudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre también escucho de los pacientes, bueno, tenés cálculo en la vesícula, tenés que operar. No, mira, cuando me des síntomas, me opero. Cuando te das síntomas, venís con ese cuadro agudo de la vesícula, o venís con un cálculo que se fue al conducto, o venís con una pancreatitis. Cuando venís con una pancreatitis puesta, primero hay que pasar la pancreatitis, Claro, y después se después termina operando. es larguito el tema ahí, Claro. ¿no? Las pancreatitis, como dijimos, se dividen en leve, moderadas o severas. ¿Todos los pacientes que tienen cálculo van a hacer pancreatitis? No. Puede haber cientos de pacientes que tienen cálculos y uno hace una pancreatitis. Claro. Y nosotros decimos, de 100 pancreatitis puede haber 10.000 personas con cálculo y algunos hacen pancreatitis. De 100 pancreatitis leve, moderadas o severas, el 2 o 3% pueden tener complicaciones severas y llegar a una mortalidad. O sea, una pancreatitis grave tiene una mortalidad de 2, 3, 4% según los libros. Entonces, no todos los que tienen cálculos van a hacer pancreatitis. Los que van a hacer una pancreatitis, de 100 pancreatitis, el 2, el 3 o el 4% va a ser grave con mortalidad. Y a veces mortalidad no solo por la pancreatitis, sino porque a veces el paciente no tiene 25 años en buen estado, a veces el paciente que hace una pancreatitis tiene 60, a veces tiene 50, pero a veces tiene hipertensión, alguna cardiopatía, algún trastorno pulmonar, es diabético. Los pacientes diabéticos con cálculos vesiculares tienen un problema adicional. Nosotros llamamos umbral al dolor. ¿Qué es el umbral? El tintel de la puerta. Aprendí por los arquitectos que normalmente las puertas tienen 2 metros de altura. Sí. Entonces, si vos tenés 1,60 m, pasás bárbaro. Si tenés 2,5 m, te choca la frente. El umbral del dolor lo llamamos así. Cuando más bajo es el umbral, el paciente siente más dolor. Cuando más alto es el umbral al dolor, el paciente siente menos dolor. Entonces el diabético tiene un umbral alto al dolor. ¿Qué significa? Que a veces el paciente tiene menos dolores que una persona normal. Y muchas veces los cardiólogos lo tienen muy claro y lo saben muy bien, que a veces llega un paciente que es diabético y cuando le hace un electro, ¿cómo? ¿Tuviste un infarto? ¿Por qué? No tuviste dolor, es un problema. Y a veces los diabéticos hacen los cuadros de vesícula más complicados que un paciente no diabético. O sea, es una enfermedad la diabetes que también me gustaría decir que la gente a veces se tiene que cuidar más, respetar la medicación, porque a veces como un poquito más y como yo ya sé que tomo el medicamento para la diabetes, en vez de tomar 2 ese día, Claro, me tomo sí, 3. claro. Pero ahí, ¿qué estás haciendo? Que se suba de golpe el azúcar, que baje de golpe el azúcar, ¿y qué estás haciendo? Sufrir los riñones, el corazón, porque el exceso de azúcar produce sus alteraciones. ¿Puede pasar que se operen de vesícula y después seguir con gastritis? Puede pasar porque a veces hay reflujos gastroesofágicos que tienen que ver. Y una cosa que hoy también se hacen cirugías o se hacen en el grupo MIT es la cirugía de la hernia de hiatus. El diafragma, por donde pasa el esófago, es un orificio. A veces ese orificio está agrandado
y a través de ese orificio el estómago puede subir a través de ese orificio y alojarse en el tórax o subir el intestino, y eso produce molestia digestiva. Entonces, un paciente operado de vesícula puede tener síntomas, y cuando uno lo estudia resulta que también le encuentra que tiene una hernia de hiatus, Claro. y eso se estudia ese se hace el diagnóstico por endoscopía y con tomografía. Doctor, hay algunas consultas ahí, se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de responder a los oyentes. Vamos a tener que hacer otra, Sí. otra nota, Cuando doctor, quieran, porque cómo no. es interesante el tema, Sí. porque con todo lo que nos estás contando, muchas veces suponemos tantas cosas. Claro. Sí, estamos haciendo una mezcla de cosas. Digamos, Estamos haciendo pero- una mezcla de cosas y él, bueno, y digo, hagamos una consulta. Bueno, y ¿Algún tips? un tip que me dijiste hace un rato, nunca Sí. escuché de cáncer de vesícula. Realmente hay cáncer de vesícula. Todos los pacientes operados de vesícula en el mundo, se saca la vesícula completa, salvo alguna situación de gravedad, paciente en terapia, en coma, que tenés que operarlo, que el paciente hace una colecistitis, no podés hacer, entonces se drena la vesícula, bueno, es otra situación, Sí. pero normalmente se sacan todos a los pacientes la vesícula por cirugía convencional, laparoscópica o por cirugía robótica. Esa vesícula por normativa se manda a anatomía patológica, porque sabemos que los cálculos pueden producir cáncer de vesícula, Claro. mayormente en mayores de 70 años. Por supuesto que no voy a dar nombre y apellido, yo y en San Justo tenemos una paciente que pasó por una cirugía, cuando vemos la biopsia, cáncer de vesícula. La vesícula estaba en periodo inicial, hoy, la vesícula estaba en periodo inicial, no había atravesado, esa paciente tuvo suerte, superó la vesícula y hoy no está haciendo ni radio ni quimioterapia, está con control. Claro. Pero bueno, entonces ese es el concepto. La paciente sabía que tenía un pólipo, hacía 4 años se tenía que operar y daba vuelta. Entonces analizamos el pólipo y bueno, y vos tenés que ver. O sea que los cánceres de vesícula se detectan después de extirpar la vesícula. Mira vos. ¿Algún tips para terminar esta nota y por supuesto comprometerlo para volver Bueno. con más temas, porque es Bueno. interesante? Bueno, voy a hablar de una palabra que se llama mnemotecnia. 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 ¿Qué significa? La mnemotecnia es una palabra que la aprendí cuando fui a estudiar medicina en el año 87, estudiando anatomía, cuando teníamos que estudiar anatomía normal, que eran 3 libracos, ¿sí? Hasta hoy son 3 libros grandes, y era un examen terrible. Entonces, ¿cómo hacías para acordarte cosas? La mnemotecnia viene de una palabra, deriva del griego y de alguna fonética francesa, deriva de la palabra mnemóside. Mnemóside era la reina griega de la memoria, y asociado a la tesna del francés se generó la palabra mnemotecnia, memoria y técnica. Entonces yo en el año 87, cuando teníamos que estudiar miles de cosas en anatomía, aprendí lo que era la mnemotecnia. Teníamos que estudiar los músculos de la cara. ¿Vos sabés que tenemos un montón de músculos en la cara? Sé que tenemos, pero no sé ni cuántos ni qué hace cada cosa. Mnemotecnia del año 87. Bucicicaritri-Borquois. Ay, no sé qué me está diciendo, doctor. Bucinador, cigomático mayor, cigomático menor, canino, risorio, triangular de la barba y borla de la barba. Esos son los músculos de la cara. Me lo aprendí en el 87, nunca me lo olvidé. Se lo sabe así de memoria. Bucicicaritri-Borquois. Y hay una mnemotecnia que Sí. quiero acercarle a la gente, que es muy interesante a propósito de haber atendido gente, conocidos, amigos, familiares, y no es que ahora hay más cosas, creo que ahora hay muchos diagnósticos que conocemos de amigos, de familiares, de gente conocida, de allegada. ¿Por qué? Porque tenemos llegada a información por muchos Claro. canales, Sí. YouTube, Instagram, la radio, bueno. ¿Y cuál es la mnemotecnia que le quiero dejar hoy? Abrazo, pero con esta característica, H-A-B-R-A-S-O. Abrazo, la mnemotecnia para el ACV. Ay, a ver, es interesante. Porque escuchamos, vemos, sentimos ACV, accidente cerebrovascular.
un accidente cerebrovascular no tiene nada que ver con los cálculos vesiculares, Sí. pero es un aporte. Accidente cerebrovascular es cuando las arterias del cerebro tienen algún accidente. O se tapan y se produce un infarto porque el cerebro se queda sin circulación, o se rompen y se inunda el cerebro porque sale sangre y se produce una hemorragia. Sí. Entonces, el tip abrazo, HA, ¿qué significa? Habla. ¿Para qué nos sirve? Para cuando estamos frente a una persona, algún amigo, algún adulto mayor, nuestros padres, nuestros familiares, y vemos que está empezando a hablar con dificultad, bueno, que prestemos atención. Hablamos de abrazo, brazos. Cuando vemos que alguien tiene eso, ¿qué le podemos decir? A ver, levántame el brazo, tipo, como es cuando tomábamos distancia. Dame la mano, apretame la mano. Brazo, fuerza. ISO de sonrisa. ¿Qué es lo que podemos ver? Que a veces vemos que un paciente tiene o la desviación de la comisura marcada o tiene menos movilidad y vos le preguntás, ¿qué te pasa? No. Ajá. Bueno, eso a veces en una cena familiar, cuando estamos con alguien, cuando estamos con nuestro padre, con los adultos, o por ahí te cuentan, vos sabés que tuve un episodio raro, ¿me entendés? Bueno, acordarse, abrazo con H, habla, brazo, movimiento, de sonrisa. Muchas veces el paciente que está teniendo una ACV se está dando cuenta, pero no es él que se va a poder ayudar. Claro. Si es un accidente, digamos, no lo va a poder solucionar él. Quizás si tiene alguien enfrente en ese momento y tiene la suerte de que tenga una noción, lo va a poder asistir rápidamente. Bueno, se nos fue el tiempo, pero la verdad que es súper interesante la charla con el doctor Juan Sanabria, un amigo de la casa. Recuerden ustedes, para consultas, para turnos, el teléfono es 342-549-2536, está ahí en la placa. Y urgencias, el doctor Sanabria te espera en el teléfono 3498-453-578, Centro Médico Integral Provida, junto al MIT, Grupo MIT, trabajando aquí con un montón de profesionales. Doctor, un gusto tenerlo por acá y que se repita. Bueno, y tenemos charlas programadas, Sí, en otra cuente. salida. Va a estar, pues la tenemos más o menos pensada. Sí. Leandro y Ángel, Pierini, Tucho, vamos a hablar de cáncer de colon, pólipos, evolución de los cánceres de colon, la evolución del pólipo al cáncer, Sí. Estudios preventivos, endoscopía, diverticulitis, que es muy frecuente, divertículos. Y después hay una para más adelante con el urólogo Nicolás Becerrica, que nos va a hablar de los cálculos renales, la evolución de los cálculos renales, cáncer renal y próstata y tratamientos diversos de la próstata. Bueno, pero deme una buena. Ahora veo que se viene el fin de semana, partido de Argentina, que los nervios, que esto y lo otro. ¿Me tomo algo antes de comer o no tomo nada? Podés tomar, estás operado de la vesícula tranquilamente, te Sí. podés tomar algún tranquilizante. ¿Tranquilizante? tranquilito, Sí. Es con eso estamos bien. Sí, sí. Un tranquilizante. Yo pienso seguir con mi cábala. ¿Cuál es su cábala? Tirarme a la pileta. Hace frío. Estaba lindo, me tiré, estaba fresquito con Inglaterra, pero bueno, el domingo Cábala, me pienso tirar de cábala. nuevo. Sí, sí. Hace frío. Subí, hay videitos. ¿Hay video? Sí, hay video, así que Se me cayó. Después, cuando ganamos, por supuesto. Se me cayó un ídolo. Bueno, gracias, No, doctorazo. No, al contrario, un ¿cómo se va ídolo a tirar? total, Se va a frío y tirar. se tira la Hay que pileta. tirarse, hay que tirarse. ¿Cómo va? Y se va a resfriar. ¿Después quién nos va a atender? Gracias, doctor. Gracias por la visita. Gracias, Bueno, muchas doctor, gracias. un gusto. Bien, damos vuelta de página, si nos vamos rápidamente a hacer una pequeña tanda.